Bienvenido a Iglesia de Fe. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy te quiero invitar a este mensaje que hemos preparado especialmente para ti que lo estás viendo por este canal de vía YouTube. Es un mensaje que te va a edificar. Espero que el Señor pueda hacer contigo grandes cosas por medio de este mensaje. Si estás listo para escuchar la palabra, por favor, sígueme en este momento. Alabanza. Tome asiento. Y antes de entrar en la palabra, le tengo una noticia buena y una mejor. ¿Cuál quiere primero? La mejor es que no voy a predicar hoy. ¡Wow! Amén. Gloria a Dios. Me dieron la semana libre. Estoy de vacaciones, hermano. Necesitaba una semana libre. Esta semana, mire, el 4 de julio vi los fuegos artificiales. El viernes hice una parrilla. El sábado estaba en el frente de mi casa así como yo otra vuelta viendo así que, ¿por dónde voy? No había nada que hacer. No tenía que predicar esta semana, se estaba libre. Y la buena es que va a predicar mi hermano Elías. Así que denle un aplauso a Elías. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a orar por ti brevemente, mi querido hermano, y vamos a estar listos para llevar la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso. Y te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando por medio de Elías. Espíritu Santo de Dios, toma el control de su boca, de su pensamiento, de todo su cuerpo, Señor. Que cada palabra que salga de su boca sea por tu unción y por lo que tú le has dado a él, Señor. Que esta palabra confronte, sane y levante, Señor, al caído. Yo te doy gracias, Padre, por todo lo que has permitido en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Listo, papá? Amén. Bueno, qué bendición estar hoy llevando la palabra. Le doy las gracias al Señor porque ha sido bueno y su misericordia nos ayuda todos los días. También quiero darle un saludo a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y todas las plataformas que estamos usando. Quiero darle también las gracias al pastor Giancarlo, a todo el cuerpo de líderes y a la iglesia en general por permitirme llevar la palabra hoy. De verdad que es una bendición estar aquí parado frente a toda la congregación y también un gran compromiso, porque no somos nosotros los que nos paramos aquí espontáneamente, sino es un llamado del Señor. En el día de hoy vamos a tener un tema, traté de poner un título que sea un poquito jocoso o animado. En nuestro país decimos, el que se cansa pierde. No sé si en México o en algunos otros países también tienen ese mismo término o esa misma expresión. Pero eso se refiere a aquellas personas que están en una carrera y obviamente si te cansas, estás descalificado de la carrera. Pero vivimos tiempos donde hay un sentido de inmediatez, todo tiene que ser rápido. No sé si a ustedes les pasa, pero vivimos como que en una carrera en el día a día, ¿sí o no? Definitivamente. Voy a poner dos ejemplos para más o menos ubicarnos cómo ha sido esta carrera de meternos en... ¿Le gustó esa foto mía que hace unos cuantos años atrás? Bueno, en un tiempo, hace como 35 años corría maratones, pero por eso quise poner este ejemplo de... ¿Perdón? Y tenía cabello, exacto. Bueno, ¿quiénes se recuerdan de cuando, más o menos por allá por el año 96, por lo menos en nuestro país, llegó el Internet? Yo creo que muchos no habían nacido, pero los que habíamos nacido en esa época, llegó el Internet y era algo que se conectaba con un módem al teléfono. Y empezaba, se conectaba ese módem. Y yo me recuerdo que ese día lo tengo en mi memoria porque estábamos en la Fuerza Aérea, compramos el módem de telefonía y todo fue como algo muy apoteósico. Todo el mundo se puso allí a ver qué era lo que estaba pasando. Era la primera vez que nos conectamos, era la primera vez que yo veía internet. Pero con el pasar del tiempo, y eso era lentísimo, uno metía una página y se abría, pero con una lentitud tremenda. Pero a nosotros nos parecía asombroso. Hoy por hoy, nuestros hijos, que no vivieron esa etapa, cuando el internet está un poquito lento, dice, esto sí está lento. Y pero porque no carga en un segundo. Pero así va la vida nuestra. Cuando las cosas no son rápidas nos desesperamos. Pero esto sí está lento. Llegamos y tenemos que hacer un poquito de línea en algún lugar, esto sí está lento. Pero también sucede en las casas, con las comidas. ¿Se recuerdan cuando las viejitas cocinaban? Yo estaba esperando que llegara la señora Flor, porque el mejor pollo que yo me he comido en mi vida me lo prepara la señora Flor. Sí, hace 10 años, de verdad le doy gracias porque ya sé que voy a volver a comer ese pollo tan exquisito. Bueno, las viejitas de antes, digo de antes porque se tomaban su tiempo para cocinar. ¿Se recuerdan?
La viejita comenzaba desde el día anterior, remojaba las caraotas o los frijoles en agua, y eso era todo un proceso, hasta que ella comenzaba en la mañana a cocinar y a mediodía llamaba a la familia para que comiéramos. Hoy todo eso ha sido sustituido por el microondas, por la comida congelada. Dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza? Es que las cosas de valor toman tiempo. Las cosas de valor en nuestras vidas toman tiempo. Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar alguna vez en alguna universidad, nos tomó tiempo, nos tomó una entrega, nos tomó disposición, nos tomó tiempo de meternos ahí. Y quise poner el ejemplo de las disciplinas deportivas, cualquiera de ellas, porque ser bueno en un deporte amerita tiempo, amerita esfuerzo, compromiso, dedicación, disciplina, persistencia y perseverancia. Sin embargo, no con algo rápido, no se construye un atleta. ¿Sí o no? No se construye un atleta de la noche a la mañana, por más condiciones que tenga. Pero en el mundo espiritual, o en la vida espiritual, también sucede lo mismo. Las cosas espirituales toman tiempo. Tener transformación, crecer en el espíritu, es algo que toma tiempo. Y es por eso que vamos a dedicarnos hoy a trabajar y estudiar esto. Me reía con el pastor Giancarlo porque le digo, yo no he visto todavía el microondas de Dios. Y cuando digo el microondas de Dios es que tú agarres, metes la petición, la metes en el microondas, ¡pum! Y salió el milagro. No, las cosas en el espíritu toman tiempo. Que metiste el nuevo creyente en el microondas, 30 segundos, ¡pum! Y salió Pablo. Eso no pasa. O Pedro. No, las cosas en el espíritu toman tiempo. Ahora, cuando vamos a trabajar hoy con el tema de las disciplinas deportivas, pero me voy a enfocar en el atletismo, específicamente en las carreras. Y recuerden que en el atletismo hay carreras cortas y carreras largas. Las carreras cortas son carreras de velocidad. Y las carreras largas son las carreras de fondo, las carreras que toman tiempo, las carreras de resistencia. Sin embargo, pareciera que vivimos en solo carreras de velocidad, donde vamos corriendo por un lado, corriendo para el otro, corriendo a hacer cada una de las cosas que tenemos por hacer. Y en ese sentido, la vida del cristiano, acá en la tierra, es como una carrera de resistencia. Es una carrera larga, una carrera que dura desde que creíste en Cristo hasta que partes con Él. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes, o varios pasajes, que hacen símil con esto de la carrera, refiriéndose a la vida del creyente. En los años que Pablo escribió esta carta, vamos a trabajar en la carta de los Corintios, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, en la ciudad de Corinto habían unos juegos que se llamaban los Juegos Ístmicos, y que fue la antesala de lo que hoy vemos como las Olimpiadas. Eran juegos donde había carrera, habían luchas, y me parece bastante interesante la comparación que hace el apóstol Pablo con nuestra vida como creyente. Los invito, por favor, que vayamos a 1 de Corintios 9, del 24 al 27. Ese va a ser nuestro texto base para la enseñanza de hoy. Pueden verlo en la pizarra o si quieren utilizar sus Biblias, está muy bien. Dice así, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Y comienza Pablo diciendo que en una carrera todos corren. Todos corren. Cuando vamos a una carrera, hay un grupo de personas que está participando en esa carrera. Pero dice que una sola persona gana. Y cuando yo hablo de carreras, puede ser en deporte, puede ser en una carrera presidencial, puede ser compitiendo para quedar en un trabajo. El puesto se lo dan a una persona. Pero ¿sabe qué? Eso ocurre en la vida terrenal. Porque te tengo buenas noticias, iglesia, en esta tarde. En nuestra carrera como creyentes, todos podemos ganar. Porque la palabra dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, es una buena noticia.
Para el Señor no hay premios limitados. Por el contrario, el Señor es ilimitado en todos los premios que podemos recibir cuando corremos esta carrera de la fe. Y ahora te invito, amada iglesia, a que veamos 5 claves. Siempre les digo, los que quieran sacar el teléfono, tomar foto, los que quieran tomar nota, bienvenido. 5 claves para correr la carrera del creyente y salir vencedores. 5 claves para esta carrera. Y la primera clave será, como dice la palabra, correr para ganar. Correr para ganar. Sé que hay tiempos donde nos provoca renunciar. Como diría en el boxeo, tirar la toalla. Hay momentos en que nos provoca salirnos de la carrera. Incluso hay tiempos que estamos desanimados. En algún momento hemos estado desanimados. Y podemos estar corriendo sin darlo todo. Algo así como que dando lo mínimo. Sin embargo, Pablo nos motiva en esta primera clave a correr dando lo mejor. Y es un llamado que nos hace Pablo a que esta carrera de la fe que estamos corriendo, la corramos dando lo mejor. De hecho, él dice correr para ganar. ¿Cómo corremos para ganar? Corremos así, lentamente. Corremos sin ánimo. Corremos para ganar, ponemos todo lo mejor, toda la energía, todo el énfasis para ganar. Nos invita a correr con intención, con una intención clara de qué es lo que queremos hacer, alcanzar el premio. Dice Hebreos 12, del 1 al 2, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, esto es bien interesante, porque estamos siendo observados, tanto por las personas que no creen y por los mismos creyentes. Quitemos todo peso que nos impida correr. Y esto me parece interesante porque en mis tiempos que corría, uno trataba de correr lo más liviano posible. De hecho, se ponía una franelilla lo más liviana posible que no te produjera ningún tipo de roce. En mi caso, yo corría maratón, lo máximo que corrí fueron 22 kilómetros, y uno quería estar lo más ligero posible para soportar lo que demanda la carrera.Igual sucede con la vida espiritual, lo cual nosotros debemos desprendernos de todo aquello que no nos ayude en esta carrera. Y específicamente que no nos ayude, que nos quitemos, como dice la palabra, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Andar en la carrera y tropezar es algo terrible, porque cuando te caes, volverte a levantar, que se te pase el dolor por haberte caído y tomar el ritmo de la carrera es bien complicado. Entonces, Pablo nos invita a eso. Y dice que corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona la fe. Si nosotros cuando corremos, esto me recuerda mucho el tema del maratón. Mire, uno tenía que vivir concentrado en la carrera, o sea, está metido en la carrera. Porque si estabas escuchando, por ejemplo, el paso del que venía atrás, perdías el ritmo. Si perdías la concentración de cómo ibas corriendo, perdías la carrera y de hecho empezaba a darte dolores de estómago, tenías problemas con la respiración, porque hay que tener la mente concentrada en la carrera. Y lo que nos está llamando Cristo en esto, a través del apóstol Pablo, es que debemos correr esta carrera mirando a Cristo porque Él es quien nos da la fuerza en esta carrera. Por nuestros propios medios va a ser difícil correr esta carrera de la fe. Solamente Cristo nos puede ayudar a correr para ganar. Segundo punto, entrenar con disciplina. Wow, la disciplina es algo que yo en lo personal amo. Los que me conocen saben cómo soy yo de fastidioso con todo en mi vida, todo de mi vida. Pero es algo que yo aprendí desde muy niño. Yo ingresé a la vida militar desde los 12 años. Entonces, desde los 12 años me están machacando lo que es el tema, la disciplina. Sin embargo, hablando del caso de los atletas, un gran atleta va a requerir muchísimas horas de entrenamiento. Cuando nosotros tenemos algún atleta que nos llama la atención su performance, su rendimiento, ya sea en el fútbol o en cualquier otra disciplina o en el atletismo, todas esas personas han requerido tiempo para poder lograr desarrollar esas habilidades. Ahora, lo mismo sucede en la vida del creyente. Me recuerdo un jefe que tenía cuando estaba llegando el internet a Venezuela, en ese tiempo tenía un jefe que me decía, mira Elías, la disciplina
es hacer aquello que es bueno para tu vida, sin importar si te gusta o no te gusta. Y a veces nos pasa así, porque las cosas, o sea, la disciplina que forja en nosotros, forja carácter, nos hace crecer y sobre todo fortalece nuestras áreas débiles. Un deportista que se está desarrollando necesita desarrollar habilidad en el deporte, desarrollar músculo, desarrollar una cantidad de cosas para ser bueno en su deporte, pero eso requiere disciplina en el entrenamiento. Y un ejemplo podría ser, ya que estamos hablando de temas físicos, hacer actividades físicas. A veces no nos gusta hacer actividades físicas, no nos gusta levantarnos a salir a correr, salir a caminar, levantar pesas, lo que sea la actividad física que podamos hacer. Preferimos que a lo mejor quedarnos en el sofá, viendo Netflix, viendo YouTube, haciendo nada más ejercicio con el dedo, hacia arriba, ¿verdad? Pasando las redes sociales, los posts. Y bueno, ¿estás ejercitando? Sí, ejercitando el dedo, desplazando hacia arriba el teléfono. Ahora, la disciplina sería entrenar cuando deseo estar acostado viendo televisión. Eso sería la disciplina. En ese sentido, la Biblia dice en Hebreos 12:11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. La disciplina no es agradable. Sin embargo, dice, al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, ser disciplinados, entrenarnos en la vida espiritual, en todo lo que son las disciplinas espirituales que ahorita las vamos a analizar, produce una apacible cosecha de una vida recta. Y una vida recta en Cristo Jesús. Entonces, en la vida espiritual sucede lo mismo. Tenemos que entrenarnos con disciplina. Vamos para el tercer punto. Un premio eterno. Nosotros vivimos constantemente en una presión, ¿verdad? Que demanda muchísimo de nosotros. Múltiples compromisos. Trabajo, casa, familia, estudios, en fin, compromisos sociales, la iglesia, el ministerio, el servicio. Todas esas cosas demandan muchísimo de nosotros. Pero ¿saben qué? Eso solamente es por un tiempo. Nuestro tiempo en la tierra es un tiempo limitado. Limitado. Es un tiempo que puede durar ¿cuánto? Lo que el Señor le plazca. Si vives mucho, a lo mejor vives, no sé, 80, 90, y si vives poco, lo que el Señor te dé. Por lo tanto, esta vida es pasajera y lo trascendente es lo que viene posteriormente. Y en esa vida posterior a esta es cuando vamos a recibir los premios del Señor. Los premios por haber corrido bien esta carrera. Ahora, a diferencia del atleta en el deporte, estos premios que el Señor nos da son eternos, mientras que los premios de los atletas son terrenales. Los que alguna vez hemos ganado algún premio, el que sea, termina ¿qué? En una vitrina, en una pared, guardado, engavetado, y después incluso que se va, se muere, el que ganó el premio pierde valor, termina hasta en la basura. Pero ¿saben qué? Todo lo contrario sucede con los premios espirituales. Dice Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, porque es que los premios en Cristo son sin corrupción, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita. No les va a caer la polilla, no se van a oxidar, no tienen que estar limpiando la medallita o el premio o el trofeo, para nada, porque son premios que no se marchitan y está reservada en los cielos para nosotros. ¿Quién le puede dar un aplauso a Cristo por los premios que vamos a recibir? Cuarto punto, dar cada paso en la carrera con propósito. Imagínense que nosotros tengamos la meta y la meta sea llegar a esa pared, pero yo doy y de repente empiezo a correr, no voy a llegar a la pared, porque mi propósito está en llegar a la pared. En este caso, nuestra carrera como creyentes es llegar a la presencia del Señor y recibir también estos premios que Él ha ofrecido. Pero lo interesante de esto, hace poco predicamos aquí en la iglesia y hablamos del propósito. Y definitivamente todos tenemos un propósito. El Señor nos creó con un propósito. ¿Quiénes creemos que Dios nos creó con un propósito? Y que adicionalmente tus dones y talentos están asociados con ese propósito. Y ese propósito encaja perfectamente con el plan divino de Dios. Todo eso está chévere y todo eso lo creemos. Pero ¿sabes qué?
que en el tiempo en el cual tú te estás preparando en tu propósito, en el tiempo en el cual tú te estás capacitando en tu propósito, en el tiempo que estás desarrollando ese propósito, el Señor nos perfecciona. Y eso es una de las cosas más hermosas de estar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8:28 y dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene. Él empieza a moldearnos como un alfarero. ¿Han visto, aunque sea en YouTube o en algún programa, cómo se hace una vasija de barro? Agarran un poco de barro, lo colocan en el torno y empieza a darle forma. O sea, imagínense usted y yo en manos de Cristo dándonos forma. No la forma escultural que tenemos, no me refiero a esa precisamente. Para las damas los 90 son 90, 60, 90. Pues siempre me confundo con el tema. No me refiero a esa forma, me refiero a la forma en el Espíritu. Es el Señor que nos va transformando en la medida que nos metemos y nos sumergimos en ese propósito. Cuando el Señor llega, recibimos a Cristo. Y después que recibimos a Cristo empezamos a estudiar su palabra. Pero a su vez el Señor nos va revelando nuestros dones y talentos. Y empezamos a servir, nos muestra el área de trabajo. En todo ese proceso somos transformados. Pero ¿sabes qué? Independientemente de las cosas que pasen, buenas o malas, porque no todas siempre son buenas. Y recordemos que ser creyente no es una patente para que no nos pasen cosas malas. No, el compromiso del Señor es ayudarnos y estar con nosotros durante todo el proceso. Independientemente de que sean buenas o malas, todas cooperan. ¿Para qué? Para el progreso de todos nosotros. Y pasamos ahora, ¿verdad? Al punto número 4. Al punto número 5, perdón. Dominar mi cuerpo. ¿Sabes que es difícil dominar el cuerpo? ¿Sabes que es difícil para un creyente dominar la carne? Y de eso nuestro pastor Giancarlo nos habla constantemente. Nuestra carne se va a resistir al desarrollar hábitos espirituales saludables. Se va a resistir. Si el Señor te levanta en la madrugada a orar, tu cuerpo te va a decir, no, 1 hora más, 5 minutos más. Bueno, de a 5 en 5 se suma la hora. Y así sucesivamente, cuando el Señor nos llama a un ayuno, llega y te da más hambre que nunca. Te dan dolores de cabeza, mi pastor, dolores de cabeza extraños que nos dan a veces, ¿verdad? Pasan esas cosas. Pero saben que hay un dicho japonés que me gusta muchísimo que dice que la disciplina tarde o temprano vence. Vence cualquier cosa. Y en eso nos estamos llamados nosotros ¿a qué? A perseverar en la disciplina de nuestro cuerpo. Y cuando se refiere a nuestro cuerpo, nuestras disciplinas diarias espirituales. ¿Cuáles podrían ser? Vamos a mencionar algunos. La oración. Es una disciplina que hay que desarrollar. ¿Por qué? Porque la oración es la manera como nosotros nos comunicamos con Dios. Y si tenemos un Dios al cual amamos, al cual servimos, el cual es nuestro Padre, tengo que hablar con Él. Tengo que hablar con Él. Segundo, estudio sistemático de la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Usted me pregunta, ¿pero por qué, hermano, hay que estudiar la Biblia? Bueno, porque la Biblia es la respuesta a tu oración. Muchas veces queremos escuchar audiblemente a Dios, y no digo que no pueda suceder, pero la forma más eficiente de que usted escuche la palabra de Dios y escuche a Dios hablándole es estudiando la Biblia. ¿Pero cómo se estudia la Biblia? Bueno, empecemos de a poquito. Empecemos estudiando un libro. Los invito a leer el libro de Juan. Yo amo el libro de Juan. Todos amo los 66 libros de la Biblia, pero el libro de Juan me habla y me vuelve y me vuelve y me vuelve a hablar. ¿Por qué? Porque ese libro fue escrito para ti y para mí, para creyentes. Y el ser escrito para los creyentes es Jesús hablándote directamente a tu corazón. Entonces empiezas a leer y te lees un día, cada día te lees un capítulo. Pero en esa lectura de los capítulos van a surgir cosas que saltan a tu vista. Van a surgir cosas que saltan a tu mente. Y esas son las cosas que el Señor te quiere enseñar. Y con base a eso que saltó lo tomas nota. Y al final haces una oración con respecto a eso. Si tú practicas eso hoy, mañana, todo un año, y así sucesivamente por el tiempo que estemos en esta vida como creyentes, definitivamente estamos desarrollando disciplinas espirituales. Otra puede ser también, ¿cuál? El ayuno, congregarnos, el servicio. Entonces debemos trabajar en eso. Y como les decía, nuestro cuerpo se resiste muchas veces a eso.
Nuestra carne se resiste muchas veces a eso. Pero recuérdate que la disciplina siempre, siempre va a ser buena para ti. Ahora, esto debe hacerse, como les dije, disciplinadamente. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes y en mí, la continuará. ¿A qué? Hasta el final, hasta que quede completamente terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. Por lo tanto, nuestro Señor, esa buena obra que empezó, la va a terminar. Pablo, luego de dar estas claves, nos dice algo que en lo personal a mí llama mucho mi atención, porque él dice algo así que entrena para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, dice Pablo, temo que después de predicarles, la Biblia, la Reina Valera dice, de ser un heraldo, después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Y yo me preguntaba, ¿qué? ¿Pablo quedar descalificado? ¡Wow! El gran teólogo del primer siglo quede descalificado. Pues sí, porque Pablo dice que debemos correr esta carrera con esas 5 claves que les mencioné anteriormente. Ahora, Pablo nos dice, y quiero hacer aquí una salvedad, que esta descalificación no quiere decir que perdamos la salvación, sino que nos perdamos los premios que el Señor tiene para nosotros. Esos premios eternos de los cuales habla antes. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esos premios? Conocemos que cuando estemos en la presencia de Dios vamos a recibir unos premios. Yo les quiero invitar que nos metamos a leer y a ver cuáles son estos premios que vamos a recibir. ¿Quiénes queremos llegar a la presencia de Cristo y recibir premios? Yo quiero. Bueno, este mensaje es para todo aquel que quiera. Entonces, estamos en el lugar correcto. Veamos qué premios o coronas otorgan en el cielo y cómo hacemos para ganarlo. Aquí está el tema, ¿no? Vamos a aprender cómo nos vamos a ganar esos premios. Vamos a irnos con esa tarea hecha. Y el primer premio que nos habla la Biblia que podemos conseguir es la corona de vida. Corona de vida. Dice Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, no antes, el premio no se da por adelantado, el premio se da posterior, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y definitivamente vivimos sumergidos vivimos en el mundo, no vivimos en una burbuja. Qué bueno sería vivir en una burbujita y no estar sujeto a todas las tentaciones y a las pruebas, pero no funciona de esa manera, porque dice que los que la soportan, ¿y cómo la soportan? Con paciencia. Cuando estamos en una prueba es difícil, ¿sí o no? Los que hemos estado, y a veces la prueba dura años. Pero ¿qué dice? Que hay que soportarla con paciencia. Otro tema son las tentaciones. Vivimos constantemente expuestos a tentaciones, de toda índole, porque la tentación es la propuesta de Satanás o del mundo para hacerte caer. Eso es una tentación. Ahora tú decides si soportas la tentación, huyes de la tentación o le dices, bienvenida a tentación, pasa adelante, siéntate. Es una decisión nuestra. Y dice el Señor que nosotros nos dará con cada tentación la puerta de salida para poder vencerla. Por lo tanto, que aquellos que soportemos con paciencia las pruebas y las tentaciones, nos dará la corona de vida. ¿Cuántos nos queremos ganar la corona de vida? Gloria a Dios. Corona de justicia. Esa es la segunda corona. Dice 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No solo a mí, sino a todos aquellos a los que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida de Cristo? Yo deseo que Cristo venga y venga pronto. Y de hecho yo creo que está bastante cerca su venida. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos anhelando la segunda venida de Cristo. Y eso todo ojo lo verá, dice la Biblia. Dice que vendrá en la nube y que todo ojo lo verá. Hemos estado, y los invito a que se unan al Ministerio Casas de Fe los días viernes en las 4 locaciones que tenemos, porque hacemos ese tipo de estudio. Y de hecho estábamos estudiando este viernes las señales de la venida. Pero resulta que la venida de Cristo por las señales está muy cerca. Ahora la gran pregunta es, primero, ¿anhelo yo que Cristo venga? ¿Cómo estoy preparado para la venida de Cristo? ¿Me estoy preparando?
Hablamos de las vírgenes, de las 10 vírgenes, de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y seremos los 5, como esas 5 vírgenes que estaban preparadas o como esas 5 vírgenes insensatas que no estaban preparadas? Pues la buena noticia es que para aquellos que estamos luchando, que estamos corriendo esta batalla, dando lo mejor en esta carrera, Dios tiene reservado, nuestro Señor Jesucristo, coronas de justicia para aquellos que aman su venida. Tercero, corona de sabiduría. Dice Proverbios 14, 18. Los simples heredan necedad, mas los prudentes se coronarán con sabiduría. En la Biblia, en el libro de Proverbios, habla básicamente, o siempre, constantemente está hablando de 2 tipos de personas. El necio, el que desprecia la instrucción de Dios, y habla del sabio, del prudente, que es aquel que sigue lo que Dios le está llamando a hacer, que sigue su palabra. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, todos los que estamos aquí creo que tenemos temor de Dios. Tenemos temor de Jehová, ¿verdad? Pero si tenemos temor de Jehová, debemos estudiar su palabra y hacer los mandamientos que Él nos llama a hacer. ¿Para qué? Para ser acreedores, ser beneficiarios de esa corona de sabiduría. La cuarta es la corona de gloria. Dice primera de Pedro 5, del 3 al 4, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Esto me llamó la atención porque nosotros los creyentes estamos llamados en todo lugar donde estemos a hacer testimonio. A hacer testimonio. No nos sale por hacer las cosas bien hoy y mañana no también. Bueno, mañana no importa. No, nosotros estamos llamados a hacer testimonio de todos aquellos a los cuales están a nuestro alrededor. Llámese en todo lugar, en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en el supermercado, en el CVS, donde estamos llamados a dar buen ejemplo. ¿Pero qué? Todos aquellos que demos buen ejemplo, como dice aquí la palabra, que seremos beneficiarios de una corona de gloria. Y la quinta corona se llama la corona de gozo. Está primera de Tesalonicenses 2:19. Dice que después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando regrese? Ustedes. Nosotros en el servicio, sobre todo en el servicio en la obra de Cristo, vamos a cosechar también. Recuerde algo, que nada de lo que hagas para el Señor es poca cosa. Todo lo que hacemos en la obra de Cristo, Dios lo valora, lo aprecia. Por lo tanto, no creas que el tiempo que estás invirtiendo en el llamado que Dios te hizo, eso va a quedar en vano. Dice la palabra que tendremos una corona de gozos. Una corona de gozo cuando lleguemos a su presencia. Ahora, gloria a Dios por los premios que tiene el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a correr esta carrera con determinación, con empeño, con nuestra mirada puesta en Él. Pero a su vez, Cristo, en su justicia, también dice, pero ¿sabes qué? Todos aquellos que corran esta carrera, como yo estoy demandando que corran, yo los premiaré. ¿Quién le puede dar un aplauso a Cristo por eso? Ahora bien, 5 cosas de las que no debemos cansarnos. ¿Se recuerda cómo se llama el mensaje o cómo se llama el mensaje? El que se cansa, ¿cómo es, Eri, otra vez? El que se cansa pierde. Voy a decirte 5 cosas de las que no debemos cansarnos nunca los creyentes. 5 cositas nada más. Y vayan tomando nota. La primera cosa que no debemos cansarnos es de orar. No debemos, ¿quién dijo amén? Gloria a Dios por ese amén. La hermana Silvia. Un aplauso a Cristo por la vida de la hermana Silvia que está ahí pendiente y tomando nota, ¿no? Fíjense, mira, es necesario perseverar en la oración. Muchos hermanos me dicen, ay, es que yo no sé orar. Claro, al principio no sabemos orar. Es algo que se va desarrollando. Es una habilidad o una disciplina espiritual que se va construyendo. A veces comenzamos orando con una muy pequeña oración. Recuerdo cuando comenzamos las clases en Universidad de Fe, que vamos rotando para que cada estudiante haga una oración. Al principio son oraciones muy cortas, pero es que no importa si es corta o larga.
hay que dar el primer paso. Y hay que construir una disciplina de oración. Construir una disciplina de oración, que hay que ser persistente en eso. Hacerlo un día, hacerlo el otro día. ¿Sabes qué? Hacerlo en diversas actividades. Cuando sales a la calle, cuando comes, cuando estás con tu familia, cuando regresas a tu casa. Hay tantos motivos para orar continuamente que no hace falta ser el gran orador. Lo que hay que tener es la determinación y el sentido de gratitud para expresarle ese agradecimiento a Dios por cada cosa que estamos viviendo. A veces creemos que todo ya es añadido, ya que todo nos lo ganamos. ¿Y sabes qué? Mira, hasta el aire que respiro se lo debo a Dios. Porque basta que Dios diga ahorita, cerramos la bombona de oxígeno para Elías y aquí quedé. Hasta el aire que respiro se lo debo al Señor. Se lo debemos todo. Por lo cual, yo creo que una bonita inicio de esta disciplina de la oración es comenzar con una oración de agradecimiento. Cuando abrimos nuestros ojos y le decimos, Señor, te doy las gracias porque me has dado un día más de vida. Mira, es necesario estar a veces al riesgo, al borde de la muerte, para entender que solamente somos nada en las manos del Señor. Porque todo depende de Él. Una vez estaba volando, no sé, estaba como 40,000 pies de altura. Y estaba el tiempo terrible. O sea, el peor mal tiempo que yo volé en mis, no sé, 15, 20 años de piloto, el peor mal tiempo. Y el avión no subía más. Y el avión ya no daba más. Y tenía al lado mío, volábamos aviones de combate, y tenía al lado mío un piloto que estaba tratando de mantenerse volando a mi lado en ese mal tiempo. Y me cayó un rayo al avión. Él me dice que el avión quedó completamente azul. Y yo traté de reiniciar porque muchos de los sistemas se apagaron por la carga eléctrica que recibió el avión. Y mi oración era, Señor, permíteme regresar. Y yo no era creyente en ese momento, pero tenía una esposa, tenía 2 hijos, y yo decía, Señor, ayúdame a regresar. Ahí me di cuenta lo insignificante que era mi vida en ese momento, la mía y lo del otro piloto, porque es que si me hubiese eyectado en esa nube, en esa cosa, el paracaídas se hubiese apagado con el agua, me hubiese muerto igual. Yo lo que le decía, Señor, permíteme regresar. Y yo no era creyente, pero creo que el Señor escuchó esa súplica. Cuando estamos a veces en esos momentos es cuando apreciamos de verdad el poder de Dios y vemos que nuestra vida depende absolutamente de Él. Entonces mi invitación en esta mañana es a orar. Ahora, ¿sabes quién oraba siempre? En todo momento, para hacer todo, nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos 1:35, dice que a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. De la misma manera debemos hacerlo nosotros. Tomarnos ese tiempo. Ay, es que tengo mucho trabajo. Ora en el camino al trabajo. Desde que abres los ojos tienes toda la posibilidad de orar. No te pierdas esa oportunidad. Segundo, estudiar la palabra. Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Una de las conversaciones que he tenido muchas veces con mi compadre José Luis es que él dice, pero es que el Señor prospera a justos e injustos, a creyentes y no creyentes. Y es cierto, pero hay una gran diferencia en ser prosperado en Cristo. Primero, que la prosperidad en Cristo no significa prosperidad económica. Significa desarrollo, crecimiento, avance. Y la prosperidad en Cristo es integral. Cuando tú prosperas en Cristo, prospera tu familia. Cuando digo, estás bien con tu familia. Pero también estás bien en tu iglesia. Pero también estás bien en tu trabajo. Estás bien en todas las áreas de tu vida. Y sobre todo, tenemos paz. Porque ¿saben algo? Mira, el dinero podrá comprar todo, pero no compra la paz. Porque la verdadera paz solamente la da Cristo. La verdadera paz. La verdadera paz, dice él, que no da la paz como la da el mundo. Porque la paz que da Él es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que en medio de la tribulación y la prueba, la gente está en paz. ¿Por qué puedes estar en paz? Bueno, solamente puedes estar en paz porque es la paz que da Cristo. Pero te tengo una respuesta con eso de la prosperidad. Porque yo creo que esto, así tal cual como dice la Biblia.
Dice Proverbios 10:22, dice que la bendición del Señor, y tomando la palabra de mi pastor cuando recogió los diezmos, la bendición del Señor enriquece a una persona y él no añade tristeza alguna o no añade tristeza. Por lo tanto, si es verdad, un injusto puede tener mucho dinero o un impío o un no creyente puede tener mucho dinero, pero lo más probable es que tenga tristeza con él. Cuando escucho el testimonio de Juan Luis Guerra, por ejemplo, que él dice que tenía muchos Grammys y tenía mucho dinero, pero no tenía paz y que vivía con una depresión constante, me doy cuenta que este punto tiene mucho valor. Este punto tiene mucho valor. Tercer punto, servicio. Wow, el servicio es algo que no podemos dejar de hacer. Debemos estar dispuestos a servir siempre, donde estemos. A veces creemos que servir solamente es en la iglesia. No, pero es que tenemos muchísimas oportunidades de servir. Basta que usted se encuentre en un semáforo, una viejita que no puede pasar, y que usted le agarre la mano y la ayude, o viejito, porque voy para allá, ¿no? Alguno de ustedes a mí me va a tener que ayudar en algún momento. Entonces, que usted ayude a alguien. Mira, a veces estamos en un restaurante y llegan personas de edad avanzada. Nos detenemos a abrir la puerta para que esa persona entre. Eso es una manera de servir. Eso es una manera de servir. Y así sucesivamente. Oye, que tú sabes que hay una persona que está en necesidad. Ayúdalo. Eso es una manera de servir. Oye, que sabes que hay una persona que conoces, que no tiene la familia aquí, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo para hacer sentir mejor a esa persona? ¿Estás hablando con él? ¿Estás escuchándolo? ¿Le estás mandando mensajes de texto? No sé. Tantas maneras de servir. A veces pensamos que solamente se sirve en la iglesia. No, tenemos múltiples opciones de servir. Solamente tenemos que tener un corazón dispuesto al servicio. Dice Mateo 20, del 26 al 27. Pero entre ustedes no será así. Esto es nuestro Señor Jesucristo hablando. Al contrario, hablándole a sus discípulos. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Por lo cual, si nosotros queremos llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Convertirnos en servidores. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo o deberá ser un servidor de los demás. Dice Romanos 12:11, no sean nunca perezosos, porque la gente a veces no sirve por pereza, porque hay que dar el paso. O sea, llegó la viejita al restaurante, tienes que levantarte, abrirle la puerta a la viejita. Ahí sentadote no vas a servir. Cuando sabes que alguien está en necesidad, tienes que levantarte y dar el paso de servicio. Y sabes que alguien necesita el apoyo en alguna circunstancia, tienes que mandar el mensajito de WhatsApp para mandarle el verso que ese hombre necesita o esa mujer necesita. A eso estamos llamados. Y dice la palabra que no seamos perezosos, más bien trabajemos con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Ay, no voy a mandarle el mensaje al hermano. Ay, este hermano que anda ahí con un problema, mandarle un mensaje. No, tenemos que mandarle el mensaje con amor, con ánimo. Voy a escribirle, voy a darle una llamada a fulano. Silvia se la pasa llamando a los hermanos. Mira, no te vi el domingo, ¿qué te pasa? O sea, tenemos nosotros que activarnos en el servicio del Señor. Bueno, y si ya tienes un área de servicio en la iglesia, mucho mejor, gloria a Dios. Por lo tanto, no nos cansemos de servirle al Señor donde estemos. En el trabajo, en el CVS, en el Walmart, donde estemos podemos servir. Cuarto punto, y este va asociado también, hacer el bien. Dice Gálatas 6 del 9 al 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Como le decía inicialmente, hoy no me levanté con ganas. Hoy no voy a hacer el bien, hoy voy a hacer el mal. O sea, ¿se imaginan eso? ¿Qué bipolaridad espiritual es esa? Es una bipolaridad espiritual que usted se pare hoy. Hoy no me necesito con ánimo. Hoy como que me porto mal. No. Por el contrario, debe ser un ánimo, debe ser algo constante. No nos cansemos de hacer el bien. Y dice la palabra que a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No podemos darnos por vencidos. A veces la situación está complicada. No está Georgina, pero Georgina nos echa unos cuentos de unas compañeras de trabajo. Nos echa unos cuentos de unas compañeras que son una bendición. Y ella me dice, a veces, señor Elías, yo quiero que no venga Cristo en ese momento porque estoy brava. Pues no nos podemos dar por vencidos, aunque hayan esos compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque dice que tendremos bendiciones cuando soportemos la tentación y soportemos la prueba. Amén.
Y dice la palabra, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad. ¿Cuándo? A veces que tengamos oportunidad. De vez en cuando que tengamos oportunidad. Siempre, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a algunos. Hagamos el bien a los panas. Hagamos el bien a el que me cae bien, pero el que no me cae bien, bueno, le meto el pie o qué sé. No, dice que a todos, y en especial a los de la familia de la fe. De verdad que tener una familia de la fe es una bendición. Esto, que se llama familia de la fe, es una verdadera bendición. Y el quinto punto, para no quitarle mucho tiempo, el quinto punto, congregarse. Mira, congregarse es una bendición. Dice Hebreos 10:25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos los unos a los otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Mira, la congregación es una bendición maravillosa. En mi caso personal comencé a congregarme un 31, estoy como Silvia, un 31 de mayo del año 2010. Fue la primera vez que me congregué. Y desde esa fecha he tratado de congregarme. Qué fácil no es. ¿Por qué? Porque a veces el domingo provoca quedarse en casa. ¿Sí o no? A veces queremos quedarnos, a veces estamos cansados, a veces, no sé, hay cosas que hacer. ¿Provoca? No, no provoca. Pero es que no es cuestión de que nos provoque o no nos provoque. Ese es el tema de la disciplina. Cuando te levantas de esa cama, te tomas tu buen café y te dices, yo me voy para el Señor, me voy para la casa del Señor, voy a adorar, el Señor pone las ganas en que tú vengas para acá. Congregarse es algo beneficioso para el que se congrega, porque cuando nos congregamos, adoramos corporativamente. No es lo mismo adorar al Señor con el teléfono en la ducha que adorarlo aquí. Primero suena más bonito, para empezar, ¿no? En la ducha suena medio feo, ¿no? Por lo menos a mí. A lo mejor si Nicole canta en la ducha, todos vamos a ponernos así como para escucharla detrás de la puerta. Pero en mi caso personal no suena tan bonito. Y el caso de mi pastor tampoco, pero lo queremos, ¿verdad? Bueno, pero adoramos corporativamente. Wow, es una bendición, es como un coro de ángeles. Cuando estamos cantando Yeshua, bueno, cuando estábamos cantando Yeshua, se escuchaba como un coro de ángeles, algo precioso, porque la adoración corporativa tiene eso, que las voces se matizan las unas con las otras y lo que sale es algo hermoso. Así funciona la adoración. Pero a su vez, estudiamos la palabra. Los que recibieron hoy, los que son miembros o estudian en Universidad de Fe, wow, es una bendición cuando podemos estudiar juntos. Nos animamos los unos a los otros, hacemos la tarea juntos, presentamos examen juntos, nos copiamos juntos. No, eso no. Pero es una bendición definitivamente estudiar juntos. Pero ¿sabes algo? Lo más hermoso de la congregación, wow, que tenemos una familia. Hace una semana aproximadamente, mi familia y yo tuvimos una cita muy importante en migración. Y fue tan importante para nosotros como familia recibir el respaldo de la iglesia. Wow, que eso nos animó muchísimo. Sin importar los resultados que sucedan. No me importa lo que el oficial de migración diga. Obviamente deseara que todo sea positivo, pero aún si no fuera, nada más por la experiencia de haber recibido tantos mensajes de tantos hermanos de la fe que decían, ánimo, vamos para adelante, estamos orando por ustedes. Nosotros estuvimos antes de estar en esta congregación, en una congregación en Florida. Y el pastor nos dice, estamos ayunando por esa entrevista. Yo, wow, ¿sabes qué es que una iglesia o parte de tus hermanos estén ayunando por algo que es tuyo, que es de tu familia? Pero lo sienten parte del otro, porque cuando nos hacemos familia en la fe, lo que le pasa a uno también le afecta al otro. Dice Pablo que lloramos con los que lloran y nos reímos con los que se ríen. ¿Por qué? Porque colectivamente nos soportamos y nos apoyamos los unos a los otros. Así que en la congregación no es solamente venir acá, sino es desarrollar lazos de amor que nos mantienen unidos. Siempre digo, por ejemplo, a José Luis lo conocí por allá en el año 2009-2010. Ha sido más o menos 14 años de amistad y de hermandad. Y nos conocimos porque yo torpemente estaba predicándole la palabra. Pasado el tiempo, hoy estamos, pasados todos estos años, hemos permanecido juntos a veces él tuvo un tiempo en Venezuela, después está aquí.
Y han sido amistades que han durado años. Porque una amistad que pase de un año, ya eso se convierte como un hermano. Definitivamente es así. Entonces, wow, ¿verdad? Vale la pena congregarse. Vale la pena cultivar esta relación y esta familia que se llama la familia de la fe. Sobre todo cuando estamos alejados de nuestros países. Cuando nuestra familia muchas veces, le doy gloria a Dios porque ya mis hermanos están aquí, pero hubo una época que estábamos solos cuando estábamos en Miami y solamente contábamos con la familia de la fe. Por favor, grupo de alabanza, si puede ir pasando, si es tan amable. Ahora, para concluir, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personas que corrieron la carrera de la fe y que seguro recibieron o recibirán las coronas que el Señor ha prometido. Y si pusiéramos un ejemplo, el ejemplo estrella, el máximo ejemplo, ¿quién sería? Nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿verdad? Varón sin mancha, sin falla, sin pecado, varón perfecto, cordero inmolado, sacrificio perfecto, sacerdote de la orden de Melquisedec, todos los atributos y nombres que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Quisiera presentar un ejemplo de un hombre que pasó circunstancias muy difíciles y muy adversas, pero aún habiendo pasado eso, desde que conoció al Señor y que tuvo un encuentro personal con Él, su vida fue transformada completamente y dice él que todos los días de su vida le sirvió a Cristo. Le estoy hablando del autor de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no siempre fue Pablo. En otro tiempo, el apóstol Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso nació judío, pero a su vez fue ciudadano romano de nacimiento. Pero ¿saben qué? Cuando era Saulo, él era un estudioso, comprometido y entusiasta de estudiar ¿qué? La Torá y todo lo que era la palabra. Dicen que fue alumno del mejor maestro que se haya conocido en la Biblia. Fue alumno de Gamaliel. Era uno de los mejores, por decir de una manera, de los estudiosos de la Biblia y maestros de la Biblia. Sin embargo, por ese celo grande que tenía por la palabra, comenzó a perseguir cristianos. Al punto de que estuvo presente cuando apedrearon y cuando asesinaron al primer mártir cristiano, Esteban. Allí estaba presente estaba presente Saulo, no Pablo. Estaba presente Saulo. Pero saben, él dice que estaba yendo camino a Damasco a perseguir cristianos, a traérselos a Jerusalén para que fueran juzgados allí por el Sanedrín. Pero dice que allí tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y ese encuentro cambió su vida. Como la tuya y la mía cambió ese día que encontramos a Cristo. Ese día que tuvimos ese encuentro cara a cara con nuestro Señor. Porque cuando tenemos un encuentro personal, real y verdadero con Cristo, nuestra vida cambia. Y este hombre tuvo ese encuentro y decidió servir todos los días de su vida a Cristo. Dice que el Señor le cambió el nombre. Dice que ahora no te llamarás más Saulo, te llamarás Pablo. Y dice Filipenses 1:21, dice, pues para mí, dice Pablo, escribiendo la carta a los filipenses, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. ¿Por qué dice Pablo esto? Bueno, porque Pablo estaba seguro de los premios y de las coronas que él iba a recibir cuando llegara a la presencia de Dios. Él estaba seguro que él había corrido esta carrera haciendo énfasis en esos 5 puntos. Este hombre dedicó su vida al servicio de Jesús. Este hombre en su camino tuvo muchas victorias. Fundó muchísimas iglesias, más de las que usted y yo podamos imaginar. Fue el gran teólogo del primer siglo. Dejó las bases de lo que es, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y dejó las bases teológicas de las cuales hoy nosotros podemos alimentarnos. Si usted lee, por ejemplo, lee la carta a los Efesios, eso es un extraordinario resumen de todo lo que es los evangelios. O si lee la carta a los Romanos, son las bases teológicas fundamentales de nuestra fe cristiana.
Sin embargo, en esa carrera, por más dura que fue, también tuvo altibajos. ¿Saben qué? Pablo estuvo muchísimas veces encarcelado, vivió persecuciones, naufragios, azotes, pero aún así nunca desistió en la carrera. Nunca desistió en la carrera. Siempre corrió la buena carrera de la fe. Y corrió con su vista puesta, con su objetivo puesto en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que al final iba a estar en la presencia de Dios y que iba a recibir todos estos premios de los cuales hablamos anteriormente. Este ejemplo de Pablo debe servirnos a nosotros como hermanos, como congregación. ¿Para qué? Para correr la buena carrera de la fe. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, mi Dios amado, por todo lo que estás haciendo con nuestra iglesia de fe, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, para que nos ayudes a correr para ganar, Señor. Ayúdanos a correr, Señor, enfocados en ti, porque tú eres el que nos da la fuerza, Señor, el autor y el consumador de la fe. Danos, Señor, la disciplina para no desistir ante las pruebas, Señor. Mira, cuando vivimos sumergidos muchas veces en tantas pruebas, en tantas cosas, Señor, pero ayúdanos, Señor, para que podamos persistir en esta carrera, Señor. Ayúdanos, Señor, para correr sabiendo que cuando algún día estemos en tu presencia, Señor, podamos recibir de ti ese premio eterno, Señor. Ese premio, Señor, que es sin mancha y sin corrupción, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar cada paso con propósito, Señor. Y moldéanos, Señor, en la carrera. Permítenos ser transformados, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a dominar nuestro cuerpo y nuestras mentes. Mira, cuando la carne es débil, Señor, y cuando muchas veces no tenemos ánimo, Señor. Pero el ánimo proviene de ti, Señor. Llénanos de ese ánimo y de ese deseo, Señor, de continuar esta carrera hasta el último paso, Señor. Que nuestra voluntad se sujete a ti, mi Dios amado. Que tengamos, Señor, tu mente, como dice la palabra. Danos, Espíritu Santo, la mente de Cristo, eso. Y que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de estudiar tu palabra, no nos cansemos de servir, no nos cansemos de hacer el bien y no nos cansemos de congregarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mi amada iglesia virtual. Gracias por acompañarnos en este mensaje que hemos compartido contigo. Ahora te pido que por favor te suscribas al canal, que compartas este mensaje y que compartas con ese amigo que necesita también escuchar la palabra. Gracias y que Dios te bendiga.